Buen día, estudiantes. En el siguiente video se explicarán los dos primeros temas de nuestro segundo periodo académico, los cuales corresponden al coeficiente de variación y covarianza. Primero vamos a hacer un recorderis de lo que vimos el video en el primer periodo académico, el tema que alcanzamos a ver presencialmente en el colegio, el cual fue la varianza y la desviación estándar. Aquí tengo de nuevo la tablita donde se encuentran las ecuaciones para calcular la varianza de una población o de una muestra y la desviación estándar para población y muestra. A medida que vayamos avanzando en el video, vamos a darnos cuenta que vamos a utilizar este concepto de desviación estándar para lo que vamos a analizar. Para ello, vamos a dar unas propiedades importantes para la desviación estándar, las cuales son: la desviación estándar es una medida de cuánto se desvían los valores de datos de la media. El valor de la desviación estándar nunca es negativo, es cero solo cuando todos los valores de datos son exactamente iguales. Los mayores valores indican mayores cantidades de variación. La desviación estándar puede aumentar dramáticamente con uno o más valores atípicos. Las unidades de la desviación estándar son las mismas que las unidades de los valores de datos originales. Y la desviación estándar muestral es un estimador sesgado de la desviación estándar de la población, lo que significa que los valores de la desviación estándar muestral no se centran en torno al valor de la población. Esto lo vamos a tener como muy claro. Es bueno que ojalá tomen apuntes en su cuaderno porque nos va a ayudar a sacar conclusiones cuando calculemos la desviación estándar en diferentes ejercicios. Tenemos aquí también propiedades importantes para la varianza, que recordemos que es las desviaciones estándar elevadas al cuadrado. Las unidades de la varianza son los cuadrados de las unidades de los valores de datos originales. El valor de la varianza puede aumentar dramáticamente con la inclusión de valores atípicos. La varianza no es resistente. El valor de la varianza nunca es negativo. Es cero solo cuando todos los valores de datos son el mismo número. La varianza muestral es un estimador no sesgado de la varianza poblacional. Ahora sí, nuestro primer eje como tal del tema que vamos a tratar a continuación en estadística es coeficiente de variación. Este nos va a servir para comparar la variación en diferentes muestras o poblaciones. Si es para un conjunto de datos muestrales no negativos o para un conjunto de datos poblacionales no negativos. Se expresa en porcentaje, describe la desviación estándar en relación con la media y está dada por la siguiente ecuación. Si es para una muestra, tenemos que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar sobre el promedio multiplicado por 100. Y si es para una población, es igual a la desviación estándar para una población dividido entre el promedio de una población por 100. Recordemos que al inicio de este video les recordé a qué es igual la desviación estándar para una población y para una muestra, ¿sí? Para que tengámoslo en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo. Me dice, compare la variación de las 50 velocidades de datos de Verizon listadas en el conjunto de datos 32 y las magnitudes de 600 terremotos en el conjunto de datos 21. Los siguientes datos que vamos a observar son tomados de un libro. En el apéndice B, el libro se llama Estadística, escrito por Mario F. Triola. Es una edición 12 de la editorial Pearson, Educación de México 2018. Aquí tenemos que para las velocidades de los datos de Verizon, el promedio de los datos son 17,60 megabytes por segundo. Aquí en esta tabla solamente tenemos los primeros 5 datos, pero recordemos que estamos hablando de 50 aeropuertos, de 50 datos. Entonces esta tabla pues es muchísimo más larga. Aquí simplemente es como
pues de dónde saqué la información. Ahorita les mostraré la página web en donde pueden encontrar todos los datos completos. Y la desviación estándar para las velocidades de Verizon, 16,02 megabytes por segundo. Recordemos que estos datos ya me lo expresa el ejercicio gracias a la base de datos que tiene este libro. Tenemos también que para las magnitudes de terremotos, el promedio de datos es 2,562 y la desviación estándar es 0,651. De igual manera que con las velocidades de los datos de Verizon, de la transmisión de datos en aeropuertos y los terremotos, solamente estaba mostrando los 5 primeros datos. En los terremotos son 600 y en la de velocidades de transmisión de datos en aeropuertos son 50. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Ahora, vamos a observar que lo que se quiere comparar es la variación entre velocidades de datos con la variación entre magnitudes de terremotos. Se puede comparar las desviaciones estándar si se utilizan las mismas escalas y unidades y si las dos medias son aproximadamente iguales, pero aquí tenemos diferentes escalas y diferentes unidades de medida, por lo que usaremos los coeficientes de variación. Entonces, recordemos que las ecuaciones para calcular el coeficiente de variación es la desviación estándar dividida entre el promedio multiplicado por el 100%. Entonces, aquí tenemos expresada la ecuación y ya reemplazada para las velocidades de datos de Verizon y me da 91,0%. De igual manera hacemos para las magnitudes de los terremotos, que sería la desviación estándar dividida entre el promedio multiplicada por el 100% y me da 25,3%. Ahora podemos concluir que las velocidades de datos de Verizon con un coeficiente de variación 91,0% varían considerablemente más que las magnitudes de los terremotos, con un coeficiente variacional de 25,3%. Ahora, en el segundo tema, como tal de este segundo periodo académico, vamos a analizar la covarianza. Es una medida que nos hablará de la variabilidad conjunta de dos variables numéricas cuantitativas. Aquí tenemos la expresión, la ecuación que nos ayudará a calcular la covarianza para cualquier conjunto de datos. Recordemos que estamos hablando de dos variables numéricas. Aquí vamos a expresar que si al hacer el debido cálculo con la fórmula, si la covarianza es mayor que 0, las dos variables crecen o decrecen a la vez. Si es igual a 0, los puntos se reparten con igual intensidad alrededor de X y Y. Y si es menor que 0, cuando una de las variables crece, la otra tiene tendencia a decrecer. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos las notas de 6 alumnos de una clase de biología y química son las consignadas en la siguiente tabla. Aquí tenemos enumerados los 6 alumnos, las notas que cada uno de ellos sacó tanto en biología como en química y lo vamos a desarrollar en Excel. Bien, aquí tenemos igualmente la tablita que teníamos expresada para las notas de estos 6 alumnos para estas dos asignaturas. Y lo que vamos a hacer es el paso a paso de esta ecuación que tenemos para la covarianza. Entonces, lo primero que vamos a analizar o que vamos a observar en nuestra fórmula es que n es la totalidad de los datos, que en este caso son 6. Tenemos aquí la expresión de sumatoria, recuerden que es la suma desde el primer elemento hasta el último elemento de. En este caso tenemos un producto entre las restas del primer dato y el promedio de X y el primer dato menos el promedio de Y. En este caso X corresponde a las notas de biología
y Y a las notas de química, porque son las dos variables que estamos en este caso comparando. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el promedio para las notas de biología. Recordemos que en Excel podemos colocar igual promedio, le damos doble clic sobre la palabra, seleccionamos las celdas las cuales vamos a calcular el promedio, cerramos paréntesis, le damos Enter. De igual manera hacemos para química, entonces sería igual promedio, doble clic, seleccionamos las celdas. Bien, ahora lo que vamos a calcular es las restas, el primer elemento menos el promedio. Entonces, para ello ponemos igual el primer dato menos el promedio, en este caso solamente voy columna por columna y voy dándole Enter. Igual, segundo dato menos el promedio, Enter. Igual, tercer dato menos el promedio, Enter. Y así sucesivamente con todos los datos. Les recomiendo que hagan este ejercicio a medida que vaya transcurriendo el video para así mismo ir comparando los resultados que les esté dando en su computadora. Hacemos lo mismo las restas para los datos de las notas de química. Entonces igual, ponemos igual el primer dato menos el promedio, igual el segundo dato menos el promedio, y así sucesivamente con todas las notas. Ya cuando se tengan todas las restas de cada una de las columnas, vamos ahora a calcular el producto entre estas dos restas, que es la parte interna de la sumatoria. Entonces colocamos igual la resta que hicimos con los datos de biología menos los datos de química, Enter. Esta columna la podemos desplegar hacia abajo para que la función se copie directamente y ya tenemos como tal el producto que está por dentro de la sumatoria. Ahora, como su nombre lo indica, es una sumatoria, entonces vamos a sumar todos los resultados que se concluyeron al sacar la multiplicación entre la resta del primer dato y el promedio de las notas de biología y el primer dato y el promedio de las notas de química. Recuerden que esa ahí varía, ¿no? Que primero es el primer dato, luego el segundo dato, el tercer dato, así sucesivamente hasta acabar con los 6 datos que son en este caso. Ahora vamos a sumar todos nuestros resultados con la siguiente función. Sumamos todos los datos de la columna, cerramos paréntesis y me indica que es menos 0,33. Y este menos 0,33 me falta multiplicarlo por 1 sobre n. Recordemos que n es los datos totales, que en este caso son 6. Entonces, podemos colocar, voy a correr un momentico esto, aquí para calcular en este caso S, voy a poner S mayúscula, XY, es 1 abro paréntesis, 1 sobre n, que en este caso son 6 datos, multiplicado por toda la solución que hicimos de la sumatoria y le doy Enter. Es decir, que la covarianza para este ejercicio es menos 0,055555. Así aproximarlo. Recuerden que aquí en Excel podemos poner X, acá A, no sé. Listo, buscamos la ecuación para hacer la debida aproximación. En Excel es redondear. Redondear a impar, par, redondear. Simplemente lo vamos a redondear. En este caso, redondea un número al número decimal es especificado.
Entonces damos doble clic y ponemos punto, señalamos la celda correspondiente y aquí me dice que ponga punto y coma y escriba el número de decimales que yo quiera. Entonces pongo punto y coma y lo que yo quiero es que solamente tenga 2 decimales el resultado. Cierro paréntesis, enter. Es decir, que al redondearlo a 2 decimales me queda menos 0,06. Esa como tal es la covarianza del ejercicio. Teniendo en cuenta las propiedades anteriores, podemos concluir que como el resultado fue menor que 0, entonces vemos que una de las variables crece mientras la otra tiende a decrecer. Entonces observemos aquí nuestra tabla y vemos que una crece y la otra decrece. Miren aquí la de química está creciendo y la de biología decrece en un momento en que vuelve a crecer, pero como es menor que 0, nuestra conclusión es que mientras en una de las asignaturas tienden los estudiantes a aumentar su nota, en la otra asignatura tienden a disminuir su nota. ¿Listo? Entonces espero que haya quedado claro este tema. De todas maneras, recuerden pues verlo las veces que sea necesario para aclarar sus dudas. De todas maneras, la próxima semana tenemos encuentro por Zoom para hacer la debida retroalimentación, corrección y rectificación de los resultados de los ejercicios prácticos que les voy a dejar por Google Classroom. Estaré muy al pendiente de sus inquietudes. Tomen de todas maneras apuntes en su cuaderno de estadística porque todo eso les va a ayudar a desarrollar un mejor proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias. De todas maneras, sé que ese tema de pronto a veces es un poco enredado, pero espero que las herramientas que les haya dado en Excel les haya servido de pronto de ayuda para realizar los ejercicios que les voy a dejar a continuación o para rectificar de pronto los ejercicios más adelante. Muchísimas gracias, que estén muy bien y hasta luego. Estén muy pendientes de la plataforma de Google Classroom, la del colegio, y posteriormente por aquí en YouTube que les estaré también dejando algunos tips para desarrollo más fácil de ejercicios tanto de física como de estadística. Que estén muy bien.